¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del programa de la agencia de noticias Paco Urondo, denominado Del Otro Lado. La idea de este primer bloque es hablar sobre algunos aspectos socioeconómicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para eso nos acompaña Silvia Larrufa. Ella es doctora en Ciencia Política y directora del ICIUDA. Silvia, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio me gustaría que nos cuentes, así la audiencia también se entera un poco más, ¿qué es el ICIUDA? Es un centro de estudios que busca fundamentalmente generar conocimiento sobre los problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Creemos que la ciudad necesita resolver cuestiones estructurales y que la mejor forma de hacerlo es pensándola, escuchando las diferentes voces. Muchas de nuestras actividades tienen que ver con facilitar el espacio para que los distintos actores se conozcan y a partir de ese diálogo sacar conclusiones y también que algunos de los productos que generamos sean utilizados por los diferentes sectores políticos, ya sea quienes están a cargo del Poder Ejecutivo o los diferentes bloques parlamentarios que tiene la legislatura de la ciudad para proponer soluciones que se puedan sostener en el tiempo. Y hace poco han lanzado un informe, el IBU, el Índice de Bienestar Urbano, que la verdad arroja indicadores muy jugosos para estudiar sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sobre eso quería que nos cuentes un poquito. En el informe, que es un informe extenso de 50 páginas que uno puede observar y disfrutar en la página del instituto, puede observar indicadores que marcan la desigualdad entre las distintas comunas. ¿Cuáles son los puntos claves de estas desigualdades? En primer lugar, señalar que no hay ninguna comuna ideal porque a todas se les falta alguna de los indicadores que nosotros consideramos relevantes al momento de evaluar la calidad urbana. En segundo lugar, que está claramente marcada la diferencia entre la zona norte y la zona sur, siendo el centro de la ciudad un sector más promedio general a los indicadores básicos de la ciudad. Pero, por ejemplo, podemos tener algunas comunas donde tienen buenos indicadores en materia de empleo y de ingreso per cápita, pero el valor de las propiedades lo hace inaccesible y eso es un indicador negativo en materia de calidad urbana. Podemos tener algunas comunas donde el tema de la inseguridad les da mal, pero tienen una gran oferta cultural, tienen muy buen acceso al transporte público. Tenemos otras comunas con una enorme cantidad de espacios verdes, pero a lo mejor les faltan comisarías y tampoco tienen buena oferta cultural. Es decir, que para pensar una ciudad más integrada es necesario de una sinergia entre el sector público y el sector privado que presten atención a estas desigualdades y puedan ir generando incentivos para que todas y todos en cada uno de los 48 barrios de la ciudad tengamos acceso a los mismos servicios y de la misma calidad. Claro. ¿Y qué haría falta, qué tipos de incentivos piensan que son necesarios para achicar un poco esa desigualdad que mencionabas entre el norte y el sur? En primer lugar, una fuerte presencia estatal en la zona sur en recuperación de la infraestructura urbana para terminar con los problemas de vivienda y fundamentalmente de hacinamiento, que hemos podido corroborar que a su vez tienen una relación muy importante con algunos factores de inseguridad. Por otro lado, hay comunas en la zona más suroeste de la ciudad que requieren de mayor presencia estatal para fomentar la oferta cultural y que entonces también haya inversión del sector privado para que no sea necesario que quienes vivimos en Floresta, en Villaluro, necesitemos ir hasta el centro de la ciudad para poder acceder a una buena librería o a un teatro o incluso hasta un cine. Porque eso además genera mayor empleo, porque se abren polos gastronómicos en torno a algún polo cultural y a su vez eso facilitaría que, por ejemplo, la Comuna 14, que es Palermo, sede de todos los polos gastronómicos y algunos culturales, bajase en su nivel de conflictividad. La mayor cantidad de incidentes por conducir en estado de ebriedad se dan en esa comuna.
la mayor cantidad de problemas vinculados con el mal estacionamiento se dan en esa comuna. La cuestión de las personas que colaboran para estacionar los autos se dan en esa comuna. Bueno, si la oferta gastronómica, cultural, estuviese distribuida equitativamente por toda la ciudad, esta comuna también tendría menos problemas de conflictividad vecinal y entonces termina siendo mejor para el conjunto de la ciudad. Bien. Vos, Silvia, sos especialista en el área de seguridad, de hecho sos la directora de dicha área en el instituto, has trabajado mucho en el tema. ¿Cómo se relacionan en la ciudad los indicadores del informe en esa materia? La primera correlación reciente hacía referencia, que nos llamó la atención por lo claro que se ve, es que a mayor nivel de hacinamiento, más alto es el nivel de homicidios. Eso no quiere decir que en una casa donde hay hacinamiento se produzcan muertes violentas, pero sí que esos contextos favorecen que el Estado, o muestran que el Estado no está presente, favorece que no haya políticas de prevención y de asistencia y por lo tanto los niveles de violencia son más altos. Porque otra característica que tiene la ciudad de Buenos Aires es que solo 1 de cada 4 homicidios se dan en ocasión de robo. 3 de cada 4 homicidios, el 75% de nuestros homicidios ocurren generalmente entre personas que se conocen. Es un femicidio, un ajuste de cuentas o enfrentamiento entre bandas o algún conflicto interpersonal. Entonces, hay que pensar estrategias de prevención mucho más amplios que el mero policiamiento o la colocación de una cámara de seguridad en determinada esquina. Y a su vez también se ve que en los barrios donde hay menor incidencia de robos también hay menor cantidad de homicidios y por lo tanto hay que trabajar sobre esas circunstancias para garantizar que disminuyan la cantidad de robos y de hurtos y en ese sentido es necesario tener todavía mejor información para saber qué objetos son los robados o hurtados y trabajar sobre esos mercados ilegales para que cada vez se produzcan menos hechos delictivos en la ciudad. Y una iniciativa que promueve el gobierno nacional, muy polémica por cierto, es la baja de la edad de imputabilidad, se está tratando en el Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires también se impulsó el proyecto del Centro Modelo Socioeducativo. ¿Qué opinión te merece esto y si de alguna manera se concretara realmente incide en la baja de la inseguridad y los delitos? Vos lo planteaste muy bien. El gobierno lo que busca es bajar la edad de imputabilidad. Es decir, que los pibes de 15 años sean juzgados igual que los grandes, vayan a las mismas cárceles y todo lo que no funciona para grandes tampoco funcione para chicos, con lo cual a la inseguridad no le va a cambiar. Lo que sí es cierto que la Argentina tiene una ley que es de la etapa de la dictadura, que no se adecua a los parámetros internacionales en materia de derechos humanos y que Argentina se debe dar esa discusión. ¿Para qué? Para los pibes entre 16 y 18 años que hoy ya son imputables, tengan un marco de garantías que no solamente los vuelvan sujetos de derechos, que es la principal transformación, sino que además el resto de las políticas públicas estén de acuerdo a esos estándares, donde el tema de ser privado de la libertad es el último recurso y solamente en carácter excepcional, delitos muy graves. En ese sentido, el proyecto de Rodríguez Larreta iría acorde a los estándares internacionales porque es cierto que los edificios que tenemos, que son no del siglo pasado, sino del anterior, ya no hay manera de arreglarlos y que sirvan para cumplir con la función de resocialización. El problema con ese proyecto es, como todo con la gestión de Rodríguez Larreta, atrás de eso hay un claro interés inmobiliario. Entonces, mandó un proyecto que se remitió únicamente a las comisiones de desarrollo, de planeamiento urbano y presupuesto, y no dice nada sobre el modelo institucional de cómo van a trabajar con los niños y las niñas que lleguen a ese lugar para evitar que vuelvan a caer en la criminalidad y para que además la estancia en esos lugares sea lo más breve posible. Entonces,
ellos, si uno lee los fundamentos tanto a nivel nacional como el de la ciudad, se suben al discurso de los derechos y las garantías, pero cuando uno empieza a rascar un poquito, claramente son proyectos punitivistas que no hacen más que sostener la misma situación de inseguridad y que los sectores más vulnerables de la sociedad sufran este aumento a su vez de un discurso de que el Estado puede hacer uso de la fuerza sin ningún tipo de control en orden de garantizar la seguridad pública. Y finalmente lo que vivimos es que aparecen cada vez más personas asesinadas por la fuerza estatal que por situaciones de robo, de delito en general. Ya que mencionás ese tema, en el último tiempo se han conocido muchos casos de gatillo fácil, doctrina Chocobar, digamos, el joven asesinado de 18 años en el barrio de La Boca por la espalda por un policía, la masacre de San Miguel del Monte. Es difícil rescatar cifras de organismos oficiales, pero nos hace presuponer que hay un aumento de casos de gatillo fácil. ¿Esto es así? Y si es así, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los causantes? Se pueden ver las estadísticas en organizaciones de la sociedad civil como el Celso Correpi que muestran el aumento de la violencia institucional. Y se debe claramente a un discurso oficial que promueve que la policía y la sociedad civil, pero fundamentalmente la policía, ande armado y use el arma como sea. Y la verdad es que las veces que me ha tocado trabajar con policías o ir a hacer capacitaciones, siempre me gusta decir que el objeto central del policía es evitar que un delito, una contravención, una situación de violencia ocurra. Atrapar a quien comete ese delito no es la función principal. Si lo hace, muy bien, es felicitado, pero no lo puede hacer a cualquier costo. No lo puede hacer si va a poner en riesgo a toda la gente que está alrededor, no lo puede hacer si se va a poner en riesgo él o ella misma, no lo puede hacer si porque vio que alguien se llevaba un sándwich de un kiosco, le va a pegar un tiro por la espalda terminando con la vida de esa persona cuando lo único que había estado en riesgo era un objeto material, una propiedad. Es decir, tiene que medir la proporcionalidad de sus actos, tiene que graduar el uso de la fuerza de acuerdo al bien que va a proteger. El gobierno de Mauricio Macri, fundamentalmente a través de la ministra Bullrich, fue para atrás en relación a todos estos conceptos que nos vienen dados por los organismos internacionales, que no son cuestiones que se me ocurren a mí, que un día me puse a escribir sobre seguridad, sino que está estudiado, analizado, construido en el consenso internacional, incorporado a nuestra legislación interna y que durante un tiempo importante se los ha capacitado en este sentido. Con el discurso de Chocobar es un héroe, lo que se logra finalmente es esto, que salga un médico que se quiere defender porque el que quiere andar armado, que ande armado, también dijo la ministra, y cuando llega la policía porque un vecino avisa, cree que la víctima es el victimario y también lo terminan asesinando. Y eso es un mal uso del recurso policial, porque ahora ese policía va a estar detenido y el médico además perdió la vida y esa familia está destrozada. Entonces, en vez de más seguridad, lo que tenemos es más inseguridad. Más claro, imposible. Silvia, me han quedado algunas preguntas en el tintero, pero se nos acabó el tiempo. Esperamos volver a tenerte entre nosotros en la agencia en poco tiempo. Para ir cerrando, ¿cómo te sentís del otro lado? Muy bien, es interesante poder conversar sobre estas ideas que uno viene trabajando hace tanto tiempo y que haya espacio para explayarse en las respuestas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Silvia. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en el próximo bloque con más del otro lado. Muchas gracias por seguir con nosotros.
proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.